Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas muy queridas, y a la vez por copyright micas de la televisión Superíndice 3N, Demet Özdemir y Can Yaman. Como lo oyen, vamos a sumergirnos en la vida de Demet y Can, descentrado más menos ando los misterios de su relación Superíndice 3N, desde sus inicios en la exitosa serie Erkenci Kuay, pasando por los rumores, las confirmaciones, las rupturas y lo muy importante las declaraciones bomba de Demet. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque hoy vamos a explorar esos momentos en los que Demet explota, como dice el título, y nos da su versión Superíndice 3N de la historia sobre su amor con Can Yaman. Analizaremos sus palabras, buscaremos entre luneas y como buenos detectives del corazón Superíndice 3N, intentaremos descifrar qué copyright fue lo que realmente pasó Superíndice 3. Pero antes de que empecemos con este jugoso chisme, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Encontrar en las últimas noticias, los rumores muy calientes y los análisis muy profundos del mundo del espectáculo turco. Que no esperen y sea nuestra familia de chismosos. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. La relación Superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema candente. Desde que protagonizaron Erkenci Kuay, Jaro Madrugador, la química entre ellos era innegable. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de teorías, montajes y deseos de que su amor trascendiera la pantalla. Y para alegría de muchos, parece que así fue. La serie un autocopyright ticofenu Superíndice 3 meno global, catapultó Superíndice 3 a ambos al estrellato internacional, convirtió copyright dolos en nombres familiares en hogares de todo el mundo, desde Amu Copyright Rica Latina hasta Oriente Medio. Al principio, ambos actores se mostraron muy cautelosos. Negaban cualquier tipo de relación Superíndice 3N sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Somos profesionales, declaraban a la prensa, y nos concentramos en dar lo mejor de nosotros en la serie. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y el humo era cada vez muy denso. Fotografías robadas, comentarios sutiles en redes sociales, miradas Superíndice 3 cómplices en eventos públicos. Todo apuntaba a que algo muy profundo se estaba gestando entre ellos. Los paparazzi siempre al acecho captaban momentos íntimos, una mano sobre otra, una caricia fugaz, una mirada que lo decua todo. Estos más menosos detalles, amplificados por las redes sociales, alimentaban aún muy las especulaciones y el fervor de los fans. Luego llegó Superíndice 3 la confirmación Superíndice 3N. Demet y Can estaban juntos. La noticia, como era de esperarse, causó Superíndice 3 furor. Los fans estallaron de alegría y las redes sociales se convirtieron en una fiesta. Parecua un cuento de hadas hecho realidad. Dos estrellas brillantes, Superíndice 3 venes, exitosas y enamoradas. Copyright podía salir mal? La confirmación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a trabu copyright, de una fotografía compartida en las redes sociales de uno de ellos, donde se les veía sonriendo y abrazados durante unas vacaciones en un destino paradisíaco. No necesitaban palabras, la imagen lo decía todo. A partir de ese momento su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un asunto público, y cada paso que daban era seguido de cerca por los medios y los fans. Pues bien, aquí es donde la historia se pone interesante y donde Demet explota, como dice nuestro tuturo. Porque lamentablemente el cuento de hadas no duró Superíndice 3 para siempre. Los rumores de crisis empezaron a circular con la misma velocidad con la que han aparecido los rumores de romance. Se hablaba de celos, de diferencias irreconciliables, de presiones por parte de sus respectivos equipos de trabajo. En fin, un culebro Superíndice 3N digno de ser contado. Fuentes cercanas a la pareja filtraban información Superíndice 3N contradictoria. Algunos afirmaban que los celos de Can eran insoportables, mientras que otros aseguraban que Demet se sentía asfixiada por el control de su pareja. Las presiones de sus representantes, preocupados por la imagen pública de ambos, tampoco ayudaban a mantener la armonía en la relación Superíndice 3N. El cuento de hadas se estaba convirtiendo en una pesadilla.
Y entonces, llegó superíndice 3 la ruptura. Oficial. Confirmada. Demet y Can ya no estaban juntos. La noticia obviamente fue un balde de agua fría para los fans. Muchos se sintieron desilusionados, incluso traicionados. Copyright agua pasado. Por copyright se agua acabado el amor. El anuncio oficial de la ruptura llegó superíndice 3 a Trabu Copyright S de un comunicado conjunto, redactado con el mayor cuidado posible para evitar dar más menos la imagen de ambos. En el comunicado, se explicaba que a pesar del amor que se tenían, habían decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus carreras y en su crecimiento personal. Pero como todos sabemos, los comunicados oficiales rara vez cuentan toda la verdad. Aquí es donde entran en juego las famosas explosiones de Demet. Porque a lo largo de los aún más menos os, Demet ha dado algunas declaraciones que nos han permitido vislumbrar lo que realmente ocurrió superíndice 3. En varias entrevistas, la actriz ha hablado de la intensidad de la relación superíndice 3N, de la presión superíndice 3N medio tica, de las expectativas de los fans y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N normal bajo el escrutinio público. Sus palabras, a menudo ambiguas y cargadas de matices, han sido interpretadas de diversas maneras por los medios y los fans. Por ejemplo, en una entrevista concedida a una revista turca, Demet dijo algo así como: fue una relación superíndice 3N muy intensa, vivida bajo mucha presión superíndice 3N. Ambos con diéresis copyright ramos muy superíndice 3 venes, y no sabuamos superíndice 3 mo manejar tanta atención superíndice 3N. A veces las cosas se salieron de control. Estas palabras, aunque sutiles, nos dan una idea de la magnitud del desafío al que se enfrentaron Demet y Can. La joven actriz reconocía que la fama y la atención superíndice 3N medio tica habían ejercido una presión superíndice 3N insoportable sobre su relación superíndice 3N. En otra ocasión superíndice 3N, durante una rueda de prensa, Demet fue un poco muy directa: Can es una persona maravillosa, pero a veces tiene una forma de ser un poco intensa. Necesitamos espacio para crecer como individuos y para enfocarnos en nuestras carreras. Demet insinuaba que las diferencias de personalidad y las ambiciones profesionales pudieron haber jugado un papel importante en la ruptura. Se refería a la personalidad arrolladora y, según algunos, egoku copyright intrica de Can, que contrastaba con la naturaleza reservada y cautelosa de Demet. Pero la declaración superíndice 3N S explosiva de todas, y la que S resonu superíndice 3 en los medios, fue cuando Demet habló superíndice 3 de las expectativas de los fans. En una entrevista en televisión superíndice 3N, la actriz dijo algo muy significativo: los fans nos querían juntos, y eso era muy halagador. Pero a veces sentuamos que vamos viviendo para ellos, en lugar de vivir para nosotros mismos. Vamos recuperar nuestra individualidad y tomar nuestras propias decisiones. Estas palabras fueron una bomba. Estas palabras revelan la gran presión superíndice 3N a la que se vieron sometidos Demet y Can por parte de sus fans. La necesidad de complacer a los DMVS, de mantener la imagen de pareja perfecta, pudo haber contribuido a la ruptura. Es importante recordar que aunque son figuras públicas, también copyright N son personas con sentimientos y necesidades propias. La constante demanda de fotógrafos juntos, de declaraciones de amor, de apariciones públicas en pareja, se convirtió superíndice 3 en una carga que, según Demet, fue imposible de soportar. Ahora bien, analicemos estas declaraciones con un poco de profundidad. En primer lugar, es evidente que la relación superíndice 3N entre Demet y Can estuvo marcada por la intensidad y la presión superíndice 3N medio tica. Ambos eran superíndice 3 venes y exitosos, y su romance se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. La atención superíndice 3N constante de los medios y las expectativas de los fans pudieron haber sido abrumadoras. La intensidad de la relación superíndice 3N, que al principio pudo haber sido una fuente de emoción superíndice 3N y pasión superíndice 3N, terminus superíndice 3 convirtió copyright 2 en un factor de estru copyright S y ansiedad. En segundo lugar, las diferencias de personalidad y las ambiciones profesionales también copyright N pudieron haber jugado un papel importante. Demet insinuó superíndice 3 que Can tenía una forma de ser intensa, lo que podrá interpretarse como impulsiva o dominante. Además, ambos actores estaban en el auge de sus carreras y necesitaban espacio para crecer y desarrollarse como individuos.
Sus agendas profesionales, cada vez más exigentes, dificultaban la posibilidad de pasar tiempo juntos y de construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. En tercer lugar, y quizú lo más importante, la presión superíndice 3N de los fans fue un factor determinante en la ruptura. Demet dejó superíndice 3 claro que sentían que estaban viviendo para complacer a los de S, en lugar de vivir para ellos mismos. Esta necesidad de recuperar su individualidad y tomar sus propias decisiones pudo haber sido la razón superíndice 3N principal por la que decidieron separarse. Los fans en su afán por verlos juntos, terminaron ejerciendo una presión superíndice 3N insoportable que parado superíndice 3 gicamente, contribuye superíndice 3 a la ruptura. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, que la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un torbellino de emociones, marcado por el amor, la pasión superíndice 3N, la presión superíndice 3N y las expectativas. Fue un cuento de hadas que lamentablemente no tuvo un final feliz. Pero como dice el dicho, lo que no te mata, te hace más fuerte. Y tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, cosechando con diéresis copyrightsitos y aprendiendo de sus errores. Demet se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Can, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, participando en producciones italianas y demostrando su talento en diferentes idiomas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado los altibajos de su romance, las declaraciones explosivas de Demet y los factores que pudieron haber contribuido a su ruptura. Hemos revisado la serie que los unió superíndice 3, Erkenci Quay, la confirmación superíndice 3N de su romance, los rumores de crisis, la ruptura oficial y las declaraciones de Demet en diferentes entrevistas. En resumen, vimos que la relación superíndice 3N fue intensa y vivida bajo presión superíndice 3N medio tica, que las diferencias de personalidad pudieron haber jugado un papel y que la presión superíndice 3N de los fans fue un factor clave. Al final, ambos necesitaban espacio para crecer y tomar sus propias decisiones. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de la relación superíndice 3N entre Demet y Can? ¿Creen que la presión superíndice 3N de los fans fue realmente un factor determinante en su ruptura? ¿O piensan que hubo otras razones más profundas? Du copyright gemme sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. ¿Creen que algún día se reconciliaron? ¿O que es mejor que cada uno siga su camino? Compartan sus teorías y opiniones con nuestra comunidad de chismosos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden darle me gusta si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí encontraron en las últimas noticias, los rumores más calientes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Asu que no se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 Sima.